Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar ya conectados. Permítame hacer algo aquí. ¿Cómo han estado? Doy gracias a Dios por su vida nuevamente. Y la verdad, vamos a abordar un tema que para mí es bien interesante. Y espero que también para usted. Agradecidos con todos allá. Solo déjenme ver si está bien el sonido. Ok, gracias a todos por estar ya desde ya sintonizados. Vamos a abordar un tema bien interesante que he puesto por nombre el profeta Jesús, aunque Él es el Señor Jesús, pero quise ponerlo de esa manera porque vamos a ver a través de Él la faceta en realidad de un verdadero profeta. Así que hagamos una oración allá en casa, tú que estás en casa. Oremos, pidámosle al Padre que nos ayude, y tú también allá en casa pídele al Señor que me dé una unción y una gracia para poder predicar este bendito evangelio y que pueda ser de bendición para ustedes. Padre, Señor, en esta tarde te damos gracias. Señor, en el nombre de Jesús apelamos al trono de tu gracia, de tu misericordia, pidiéndote, Señor, que traiga sobre nosotros una bendición en esta tarde, que tu palabra venga y que fluya como ríos de agua viva. Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros en esta tarde. Te rogamos por los que están enfermos, los que padecen necesidad, por los que tienen, Señor, cualquier situación o adversidad. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que operes en la vida de cada uno, haciendo milagros, cosas grandes, trayendo salud, sanidad a las personas que están enfermos y a aquellos que tienen necesidad de hambre. Señor, de tu palabra te ruego que les abras hoy sus oídos para que esta palabra pueda llegar hasta sus corazones y pueda extraer el beneficio al cual tú la has puesto en mi boca. Así, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. A los que están allá, gracias a todos por los que ya están conectados. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Se oye bien el sonido? Si alguien me puede poner ahí, amén. Sí se oye, para poder desarrollarlo. Entonces, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2, 22. Esta es la versión RB. Dice: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros, dice, oiga, y con milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como vosotros sabéis. Me llama mucho la atención aquí porque se va a dar cuenta a dónde lo quiero llevar. Y luego me salté unos versículos porque aquí explica. Déjenme apuntar un poco en esto. Aquí en el 22, el apóstol está explicando una grandeza de lo que había ocurrido, porque el Señor acababa de partir. El Señor Jesucristo ya resucitado acababa de partir y se fue a sentar a la diestra del Dios Todopoderoso. Y aquí ellos están explicándole a un grupo de judíos en realidad lo que había pasado. Y les dice: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno fue un varón aprobado por Dios entre vosotros, y con milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como vosotros sabéis. Me llama la atención porque nadie puede hacer milagros, señales, si no es por la mano de Dios, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces me salto unos versículos y luego dice en el 2:29, hermanos, se puede decir entonces confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, oiga, y su sepulcro estaba entre nosotros hasta el día de hoy. Me llama la atención porque en ese lapso de versículos que me salté, empieza a explicar ahí quién era Jesús y quién en realidad había sido y cómo es que había desarrollado su ministerio, hasta que llega al 29 y le dice el apóstol: hermanos, se puede decir entonces confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y oiga, en el Hechos 2:30 dice: y siendo David profeta. Y encontré este versículo. Me llama la atención porque obviamente en otro día voy a desarrollar al profeta David, pero me llama la atención porque dice: siendo David profeta, y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono. Y el 31 dice: y lo vio antemano y habló de la resurrección de Cristo,
y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. ¿Por qué empecé con este versículo? Se puede preguntar usted. Mire a dónde lo voy a llevar, porque obviamente antes de hablar del Señor Jesucristo tenemos que tener la base de que Él es nuestro Salvador. Y me llama la atención porque este versículo lo quiero agarrar relacionado a una descendencia. De la descendencia de David iba a venir el Cristo, dice. Pero me llama la atención porque mencionan a David como un profeta. Y obviamente lo abordo para poder desarrollarlo porque se va a dar cuenta que entre las funciones que hizo nuestro Señor Jesucristo, Él trabajó en las 5 unciones. Obviamente hoy voy a abordar lo profético, pero me llama la atención que este hombre David profetizó acerca del profeta Jesús. Y obviamente, mire, da a entender que David era un profeta y que de él iba a salir un descendiente, ¿va? Que iba a llegar a ser el Cristo. Hablando, hermano, para que se cumpliera todo lo que habían dicho los profetas, y entonces me doy cuenta que viene de un linaje, si se puede decir, perdone que lo diga así, profético. Si el padre es profeta, su descendencia tiene que ser profeta, me imagino yo, creo yo que así es el orden. Bueno, obviamente usted sabe que el Señor Jesucristo opera, Él es Dios y Él sabe manejar todas las situaciones. Por eso me llama la atención y tomé el tiempo para estudiarlo, porque en Él vamos a ver a un verdadero profeta. Mire, cuando hablamos de un verdadero profeta, el profeta verdadero no es conocido únicamente por los milagros, sino por la doctrina que enseña. Por eso le decía yo que es bien importante que nosotros comprendamos que ser profeta no solo es profetizar. Y lo he venido diciendo durante un año tal vez, que la función profética no es únicamente así dice el Señor, porque si nos damos cuenta en qué momento David dijo así dice el Señor, sino deja plasmado, escrito, porque viene a ser una doctrina, una enseñanza para nosotros. Entonces el verdadero profeta no es conocido únicamente por los milagros, sino por la doctrina que habla. Y obviamente ahí le dejé varios versículos, Deuteronomio, Mateos, no sé si usted los puede ver. Y es donde relatan de alguna manera cómo es que fluyó una doctrina. Pero como no ese es el punto, mire este versículo, 1 de Corintios 14:37. Ya voy a llegar a los ejemplos, solo déjeme poner una base acerca de lo que quiero hablar. Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual especial, tiene que reconocer que todo lo que le escribo es una ordenanza del Señor. Por eso es bien importante que el profeta se conduzca en la palabra profética. Y cuando tenga que abrir su boca para profetizar una palabra, entonces puede ejercerla. Pero me doy cuenta que no todo el tiempo el profeta debe estar profetizando. Entonces aquí Pablo lo explica en el 14:37 de 1 Corintios. Si alguien se cree profeta, no dice si alguien es profeta, si alguien se cree profeta o que tiene un don espiritual especial, tiene que reconocer que todo lo que escribo es una ordenanza del Señor. Por eso, hermano, no hay profecía dada a los hombres que no esté escrita. Por eso la base de todos aquellos que ejercemos el ministerio, el oficio profético, cuando me refiero al oficio profético, estoy hablando acerca del don carisma. Pero debemos de comprender que todo aquel que desarrolla el oficio profético debe de comprender que todo está escrito y que de ahí es la base a la cual nosotros debemos de desarrollar. Ahora, luego dice en el 14:38, pero si no lo reconocen así, entonces Dios tampoco va a reconocer a ese tal profeta. Interesante, porque quiero poner las bases para que nosotros nos demos cuenta que el ser profeta no es únicamente profetizar, sino tiene que tener doctrina, tiene que tener enseñanza, tiene que enseñar, tiene que fluir en el oficio profético, tiene que ser reconocido por un apóstol, tiene que, hermanos, someterse a una autoridad, etc. La semana pasada hablé acerca de las funciones de un profeta, pero hoy quiero poner esas bases antes de entrar a los ejemplos al ver al verdadero profeta, que en él está el modelo, se puede decir, para todos aquellos que anhelamos el oficio profético. Deuteronomio 13:1 dice: si se levanta en medio de ti un profeta soñador de sueños y te anuncia una señal, un prodigio, entonces me doy cuenta
que obviamente el profeta sí debe de hacer señales, debe de tener sueños proféticos, pero obviamente debemos de discernir todo esto, las profecías, los sueños, todo se discierne. Todo lo que viene de la boca de aquel que dice así es el Señor se tiene que discernir. Por eso decía, ¿eres profeta? Se levantaba un profeta nuevo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes decían, ¿eres profeta? Sí, a la ley y el testimonio. Si no hablas conforme a lo que está escrito, usted va a leerlo y se va a dar cuenta que los mataban a pedradas. Bueno, déjeme ver otro punto. Mire, así como hay profetas verdaderos, hay profetas falsos. Los profetas falsos hablan cosas que no se cumplen. Pueden decir cosas y verdades, pero en realidad algunas se cumplen y algunas no. Pero me doy cuenta que los falsos profetas son aquellos que salen de la misma iglesia del Señor Jesucristo y no son profetas de otro lado. Son profetas que aceptaron a Cristo, reconocen el señorío de Cristo, se bautizaron, etcétera. Y entonces nos deja ver que alguien puede ser genuino, pero se puede desviar y se puede convertir en un falso. Entonces no es únicamente que el profeta muestre señales. Mire Deuteronomio 18:20. Pero el profeta que se atreva a decir algo como que si estuviera hablando, oiga, por mí, como que si yo lo hubiera mandado, dice, o el profeta que hable por otros dioses debe morir. Por eso me llama la atención, porque no es únicamente que nosotros ya desarrollamos el tema y gloria a Dios, va, qué bonito, qué profetón va. No, hay que discernir todo esto. Mire, creo que el tiempo final, Dios nos está dando herramientas para poder discernir a los falsos profetas. Los falsos profetas no son los adivinos, los hechiceros, los brujos, los que leen la carta, los que leen la mano, las uñas, los hongos, etc. Ellos no son profetas. Ellos no son profetas. Pero cuando se refiere la Escritura a profetas, es porque salieron de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a alguien que se dice ser profeta, que se atreve a decir una palabra de Dios como que si Dios la estuviera dando cuando Él no lo envió? Dice que debe de morir. Interesante esto. Cuando hablamos de muerte, obviamente no estamos hablando de una muerte física, aunque también se puede aplicar, sino estamos hablando de que alguien que empieza a hablar, a revelarse como profeta, va rumbo a una muerte espiritual. Bueno, no lo estaba asustando. Deuteronomio 18:22 dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, oiga, si las cosas no acontecen ni se cumplen, esa palabra que el Señor no ha hablado. Y luego dice, mire, porque ese profeta ha hablado con arrogancia y ha hablado el profeta y no tendrá temor de él. Entonces, interesante, porque quiero que se dé cuenta que el profeta debe ser probado, debe ser formado, debe ser enseñado, debe tener doctrina, debe tener respeto a cuando Dios le dé la orden para hablar. Y entonces, al ver estos dos ejemplos, veo un verdadero profeta y un falso profeta, y ambos de alguna manera salen de la matriz que es la iglesia. Ahora, es bien interesante, ¿por qué es que se desvían los falsos? Eso sería otro tema. ¿Por qué se desvían los profetas? Déjenme tomar un poco de agua. Saludos a todos allá. Ahí veo al pastor Guillermo Rivas. Será él. ¿Sos vos, Guillermo? Que Dios te bendiga, y a todos también. Ya me metí a líos porque no los saludo. A Gladys, a Kevin, a Jorge, Yuri, Jenny, hermana amada Tajita, Gladys Sierra. Y bueno, ay Dios, hermano, perdón porque ya dije nombres. ¿Y a qué horas termino? Saludos allá a Guatemala. Ahí veo también a mi tía ahí conectada. Gracias, tía, que Dios me la bendiga. Bueno, y a todos los demás, por favor, no se me van a poner celosos si no dije su nombre. Al final sí se los voy a decir. Entonces, miremos entonces algunas cosas. Los falsos profetas obviamente van a tener apariencia de piedad, dice la Escritura, Mateo 7:15. Cuidado con los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿hay falsos profetas? Sí, hay falsos profetas, y muchos se han levantado en este tiempo, dijo el Señor Jesucristo, y lo profetizó. Profetizó que venía un tiempo de muchos
donde muchos se iban a levantar como falsos profetas y muchos se iban a levantar como falsos ungidos. Entonces nosotros debemos de tener cuidado el tiempo que estamos viviendo y por eso Dios nos está dando las herramientas. Creo que el tema que voy a abordar es bien interesante porque nos vamos a dar cuenta en realidad cómo funciona el ministerio profético activado en el Señor Jesucristo. Es que ahí no hay falla, hermano, no hay falla. Ahí se va a dar cuenta de las cosas que encontré tan lindas. Luego Mateo 7:16 dice que nosotros debemos de distinguirlos. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. Por eso se levanta un profeta, gloria a Dios, no hay que juzgarlo, hay que discernirlo. Vive con su esposa, tiene sus hijos bajo en orden, se somete a una autoridad, dónde nació, dónde se formó. Todos son puntos que nosotros debemos de darnos cuenta a la hora de discernir si en realidad el profeta tiene sus frutos. Ahora, él viene, dice, el bien no viene a la gente mala, así como las uvas no se recogen en los espinos y los higos no se recogen en los cardos. Entonces lo que está diciendo es, debemos de distinguir si en realidad es un profeta verdadero o un profeta falso. Hoy, basado a la guianza del Espíritu Santo, quiero de alguna manera que miremos los ejemplos benditos que dejó el Señor Jesucristo, y ese es el molde, hermano. Ese es el camino a que nosotros, cuando vayamos a ejercer el ministerio profético, entremos y miremos esa forma, esa función tan correcta que Él nos muestra. Mire, Tito 1:16, ya voy a entrar a los ejemplos. Dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Por eso le decía yo que es fácil. Bueno, yo pienso que es fácil, para mí es fácil distinguir a un falso profeta. Hay profetas que van en pos del dinero. Hay profetas que conocen a la gente, que tiene dinero y a ellos son los que buscan. Hay profetas que son arrogantes. Hay profetas que no tienen misericordia. Hay profetas que lo que quieren es dividir las iglesias. Hay profetas que lo que andan buscando es su propia ganancia. Son asalariados. Hay profetas falsos que quieren de alguna manera ejercer más cosas aparte de las que les han llamado. Y mire, la verdad que nosotros estamos ante una situación peligrosa y creo que debemos de pedirle a Dios que nos revele en realidad cómo discernirlo. Yo lo que puedo decir es que cada quien empaca su paracaídas ministerialmente, porque al final de todo eso Dios va a juzgar a los ministros, ya sea verdaderos o falsos. Eso lo debemos de entender. Entonces yo, cuando veo aquel movimiento de profetas que se dicen ser profetas y tal vez a veces comete uno el error de discernirlos, veo algunos efectos, como tal vez algunos de ustedes ha de ver algún defecto en mí. Ahora, ¿qué dice que ellos quieren hacer? Dicen que conocen a Dios, pero no todo lo malo que hacen lo demuestra, que no lo aceptan, son muy malos y se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Por eso le decía yo que algo que va de alguna manera a distinguir a un profeta es si obedece. Bueno, como no es el punto los falsos profetas, yo quiero abordar con ayuda del Espíritu Santo este tema maravilloso que para mí es extraordinario, porque he aprendido de ahí y lo he oído varias veces y he meditado varias veces en esto, y es unos ejemplos tan extraordinarios. Acompáñenme entonces al primer ejemplo del oficio profético, cómo lo ejerce nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna aportación, hágala. Al final me tomaré el tiempo, y si no, pues gloria a Dios, Sabe que yo le pido a todos los que son de casa que agarremos papel y lápiz y que apuntemos esto, porque creo que son bases tan importantes, y a veces me encuentro con personas que me vuelven a repetir lo mismo y yo digo, no, ¿y no viste la prédica? Pues entonces creo que a veces es importante que nosotros escribamos para comprender en realidad lo que es. ¿De qué sirve, hermano, que un predicador se lleve 40 minutos? Bueno, yo me llevo más, y a la hora seguimos en lo mismo. No, yo creo que tenemos que poner atención para poder desarrollarnos de la manera correcta. Bueno, miremos entonces el primer punto. El profeta Jesús
nos muestra que un verdadero profeta debe de conducirse en humildad, hermano. La semana pasada hablé que era importante la formación del carácter de un profeta, porque lo primero que van a formar de un profeta es su carácter, para que no sea arrogante, no sea orgulloso. Entonces miremos este punto. Mateo 21:7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Miren qué interesante. El rey Jesús, el Señor Jesucristo. ¿Se imagina al Señor Jesucristo montado en un pollino, hermano? Yo me lo imagino con sus sandalias así, sentado y en el aire. Hermano, todo un rey humilde. Porque mire, hermano, se necesita ser humilde para hacer eso. Porque él pudo haber dicho, yo soy el rey, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes esperan. Pero él no, él esperó su momento, porque todo llega en su momento. Por eso un profeta debe de controlar su orgullo. A él no le importó, hermano. ¿Por qué no dijo, tráiganme un caballo, el más fino que tienen, y ahí me llevan? No, sino dice que él se sentó encima. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Usted sabe que esa es una figura extraordinaria que el Señor Jesucristo, como es la presencia de Dios, nosotros los ministros, que también somos figura de asnos, llevamos esa presencia, porque lo llevamos a Él. Y ante esa presencia, el ministro tiene que extender su manto ministerial para que Él pase, hermano. Bueno, ese sería otro tema. Entonces en el 21:8 dice, la mayoría de la multitud tendió su manto en el camino. Aquí ya está hablando de la gente. Y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Esto lo que le estoy diciendo, cuando lo examinamos bien, está hablando de ministerios. Ramas son ministerios. Todo lo que está diciendo es, todo ministro debe estar bajo la sujeción del Señor Jesucristo, obviamente por el Espíritu Santo. Todo ministerio está bajo la sujeción de Cristo. Entonces me doy cuenta, pero no me quiero meter en eso porque quiero llegar al punto. La mayoría de las multitudes tendieron sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y también tendían en el camino. Oiga, y las multitudes, esto es bien interesante, porque el profeta no va a ser conocido por uno mismo, sino él, a través del Espíritu Santo, va a fluir y las multitudes van a dar testimonio que él es profeta, hermano. Las multitudes que iban delante de él y que iban detrás gritaban, oiga, Hosana al Hijo de David. ¿Se recuerda el versículo que le dije al principio? Que profeta David había profetizado que de su descendencia iba a venir el Cristo. ¿Sí se acuerda de eso? Mire, este versículo viene ahí sí que a sellar esto. Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. Una de las cosas que debemos de tener todo ministro, y hablando de lo profético, es que nosotros debemos de ir enviados en el nombre del Señor. Uno no puede ir en su nombre, sino uno va en el nombre del Señor. Es bien interesante eso, porque yo no voy a poner Eric Minister. No, hombre, si es el ministerio del Señor Jesucristo, hermano. La iglesia del Señor Jesucristo tiene nombre. Por eso le decía yo que iglesia de Cristo, lo que está diciendo, somos de Cristo. Es como alguien que se casa, la mujer lleva el apellido de su esposo. Igual nosotros, pero ¿cómo vamos a cambiar nosotros el nombre de Cristo por el nombre de nosotros? No, todo profeta que es enviado va en el nombre del Señor Jesús. Y mire, y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Aleluya. Por eso, miren, me llama la atención porque el profeta debe de tener su identidad. No solamente la humildad, sino debe de tener la identidad. Por eso me llama la atención, porque cuando le preguntan a Jonás, ¿de dónde eres? Él no contesta.
Y un profeta en realidad debe de saber de dónde viene. Por eso nosotros debemos de discernir de dónde vienen los profetas. ¿Qué pata puso ese huevo? Dice el apóstol Sergio, ¿va? Saber de qué ministerio nació, dónde lo formaron y dónde lo enviaron. Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué profetizó? Analice usted conmigo, ¿qué profetizó el Señor Jesús? No dijo así, dice el Señor, yo vengo en el... No, él no profetizó nada, nada hizo. Sino que la gente sabía que el hombre humilde, hablando de nuestro Señor Jesucristo, daba testimonio su mismo caminar, que Él era enviado por el Señor. Y por eso la gente lo reconocía. Por eso es bien importante que el ministro sea formado y sea arrancado el orgullo para que pueda ser humilde. Miren los puntos que encontré. Entonces, un verdadero profeta debe de andar en humildad. Un verdadero profeta es reconocido primeramente por los discípulos. Luego, un profeta verdadero no va en su propio nombre. Por eso le decía, ¿por qué la gente decía que él era un gran profeta? ¿Por qué la gente decía que era un profeta? Si no profetizó, él no dijo así, dice el Señor. No, ni abrió la boca. Pero ¿por qué la gente lo reconocía? Y mire, un verdadero profeta es enviado por una autoridad. Un verdadero profeta sabe de dónde nació. Por eso me llama la atención este versículo, mire. Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Un verdadero profeta siempre va a decir de dónde es. Por eso le decía yo que a veces hay profetas que se ponen y no sabemos ni de dónde son, ni dónde nacieron, ni dónde se formaron. Pero en realidad debemos de comprender que un verdadero profeta no es únicamente aquel que dice así es el Señor, sino que tiene que tener estas cualidades. Humilde, lo reconocen los discípulos, las multitudes lo reconocen, no va en su propio nombre. Es enviado por una autoridad y saben de dónde es. Ese profeta es de Ebenezer. ¡Ja! Tremendo, ¿va? ¿Saben de dónde es? Bueno, ya me quedé mucho ahí. Mire, un verdadero profeta, él no busca la fama, sino el pueblo lo afama por las obras que hace. Yo me doy cuenta de esto, hermano, que la gente lo que quiere es fama, ¿va? Que lo reconozcan, dame un nombre, wow, aleluya, ahora sí, aguántenme todas las naciones que ya voy, cálmate. Es el pueblo el que va a afamarte, no tú. Que otros te halaguen y que no te halagues tú mismo. Pero cuando vemos, hay profetas que, hermanos, solo de ellos hablan. Que yo aquí, que yo allá, pues chica, digo yo, la verdad que esos cuates tienen un orgullo y no se han dado cuenta. Porque no hay un ministro que le diga, shh, no seas orgulloso. Por eso le decía yo que es bien importante la formación. Bueno, como no le estamos tirando a nadie, pero usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, aunque sea amén, diga ahí. Mire, un profeta tiene compasión. El verdadero profeta debe de tener compasión, hermano. Y son cosas que no ocurren. Yo veo profetas que son gruesos. La vez pasada explicaba que el profeta Juan no tenía aceite en su boca, no tenía miel, sino era el hueso, camas de víboras, o se arrepienten o se van a ir al infierno. Bueno, no dijo así, va, pero hermano, en la forma y el tono en que lo dijo. Por eso a veces hay gente evangelista, y no los critico pues, pero solo veo que tal vez nadie les enseñó. Arrepiéntanse todos, hijos del diablo. No, hombre, hermano, no nos llamaron así. Porque se va a dar cuenta en realidad que un verdadero profeta tiene misericordia, tiene compasión, va. Acompáñeme. Lucas 7:12. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, oiga, se sacaban afuera a un muerto, hijo único de una madre.
Sí, sí, ese ya es clavo, hermano. Me llama la atención porque unos versículos atrás, él iba rumbo a la casa de Jairo a sanar a la hija. Déjenme tomar un poco de café. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaron afuera un muerto, un hijo único de su madre. Se imagina, hermano, pobre la señora, ¿va? Viuda. Y ahora se le muere el hijo varón, aquel que iba a llevar el apellido de su padre. Porque, hermano, una mujer que no tiene hijos, no tiene descendencia. Por eso le decían a Ruth, va, en Booz te va a dar descendencia, porque una mujer tiene que tener hijos, tiene que llegar a tener hijos. Entonces, miren lo extraordinario que pasa acá. Y ella era viuda, no la viuda, era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Me imagino que llevaban al hombre ahí, muerto, de seguro a enterrarlo iba. Y va pasando el Señor Jesús, hermano. Se imagina el rostro de aquella mujer por la pérdida de su hijo. No dice la edad que tenía la mujer. Pero Lucas 7:13 dice, y al verla el Señor, qué tremendo, hermano, es que un profeta debe de aprender a ver, a discernir, hermano. Y al verla el Señor tuvo compasión de ella y dijo, no llores, mujer. Mira, hermano, yo conozco profetas, no el ministerio de otros lados, que han sido gruesos con la gente y no han tenido misericordia ni compasión de la gente, sino que agarran a la gente a cinchazos, hermano. Los lastiman. Y yo hoy veo que una de las características de un verdadero profeta es que tiene que tener compasión. No podemos ser arrogantes, humillantes y humillar a la gente. No, hay que saber hacer algo. Y entonces, mire, al verla el Señor tuvo compasión de ella y dijo, no llores. Y en el 7:14 dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y mire, y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Un verdadero profeta no solamente tiene compasión de una mujer o de un hombre o de quien sea, sino que también hace que lo que estaba muerto en la persona vuelva a la vida. Mire, la característica de un profeta es activar a aquellos que están dormidos. Y yo a veces lo veo. A veces hay gente que en realidad necesita que llegue un profeta y los active para que se levanten nuevamente, porque esa es la unción que tiene un profeta. Yo me imagino que el Señor Jesucristo vio al féretro, toca al féretro, levántate, y se levanta el hombre, hermano. Por eso le decía yo que un verdadero profeta tiene varias características, y una de las características es que es compasivo, sabe entregar nuevamente lo que la persona había perdido. Por eso me llama mucho la atención, pero ¿qué profetizó? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo ahí? Mire esto. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y mire, y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido de entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando un profeta genuino de Dios lleva señales, lo que hace es que el pueblo aprende a tener temor de Dios y aprende a glorificar el nombre de Dios. Porque Él no dijo, en ningún momento profetizó, hermano. En ningún momento profetizó. Yo ahora no entiendo por qué los que se dicen que profetizan quieren ser profetas. Y no es únicamente ser profeta el que profetiza. Él no habló, Él no dijo, así dice el Señor. Lo interesante, la función y cómo es que la gente lo reconocía como profeta, hermano. Entonces, un verdadero profeta, viendo la figura del Señor Jesucristo, tiene que tener misericordia y compasión de la gente. Un profeta no puede estar humillando a la gente solo porque lo encontró en una falta. Incluso, hermano, se da cuenta por un capítulo que encontré que uno no debe de señalarle el pecado a la gente. Uno debe de tener compasión. A eso lo envía el Señor.
a que uno sea un ministro que pueda catartizar, ayudar a la gente para que llegue al nivel que Dios quiere. Mire esto, un verdadero profeta le da vida a las cosas que están muertas. Yo, en el nombre de Jesús, aquellos que me escuchan, si el don se te ha ido apagando, yo en el nombre de Jesús te vengo ordenando para que avives el don que hay dentro de ti, que vuelvas a profetizar en el nombre de Cristo, que caiga la unción sobre tu vida y que experimentes una nueva unción para que veas en realidad que este don, que esta función, este oficio profético va más allá de solo decir así dice el Señor. El verdadero profeta hace que se despierten las cosas que estaban muertas en el pueblo. Un verdadero profeta anima al pueblo, no lo humilla, lo anima a que siga adelante. Mire otra característica, un verdadero profeta conduce al pueblo a que tenga temor de Dios, hermano. Ve a un Elías que dice, bueno, ¿a quién van a seguir? ¿Van a seguir a los Baales o van a seguir a Jehová? Pero tienen que tomar una decisión. Mire, ¿sabe qué? El profeta conduce a la gente a que tenga temor de Dios, hermano. Y mire esto, el profeta surge de entre nosotros, por eso dice, regreso a esto, quiero ver si tengo, no, perdón, mire. Perdónenme, ustedes estamos en vivo, pero ayuden. Y el temor se apoderó de todos y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido de entre nosotros y Dios ha visitado en su pueblo. Bendito Espíritu Santo que levanta a hombres con unción, porque si se levanta un hombre con unción, mire lo que pasa. La gente empieza a glorificar a Dios, la gente empieza a tener temor de Dios. Y dice claramente que un verdadero profeta no sale de la nada, sino dice que sale de entre nosotros. Por eso es importante la formación. Por eso es importante que haya un ministro, un apóstol que forme a ministros para que después salgan y ejerzan, hermano. Si el corazón de un ministro es que todos sean ministros. Allá está el profeta Moisés, que él lo que quería es que todo el pueblo fuera profeta. Pero cuando cae la unción, hermano, entonces debemos de comprender que de nosotros van a surgir profetas, de en medio de vosotros, así te dice el Señor, van a surgir profetas verdaderos. Y también van a surgir falsos profetas. Así que hay que discernirlos. Entonces el profeta tiene que tener misericordia, compasión, da vida a las cosas que estaban muertas, anima al pueblo, conduce al pueblo a temer a Dios, a adorar a Dios, y surge de en medio del pueblo. No va a surgir de otro lado. Por eso es bien difícil, ¿va? Para un profeta profetizar en su casa, porque nadie es profeta en su propia casa, porque lo conocen. Pero fuera de ahí, hermano, son una bendición para otros. Ahora, miremos otro punto. Llevo 39 minutos, me he portado bien. Miremos este ejemplo. El profeta tiene que tener amor, hermano. Si no tiene amor, son gruesos, hombre, son gruesos. Lucas 7:36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Miren, ahí se va a dar cuenta cómo Dios desarrolla, cómo se desarrolla el don de discernimiento basado en la figura del Señor Jesucristo. Uno de los fariseos le pedían que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Usted sabe que tuvo comunión. Un verdadero profeta no hace excepción de religiosos o no religiosos. Sabe tener comunión con la gente. Porque, hermano, a veces vemos que hay religiosidad en algunas personas y a veces dan ganas ni siquiera saludarlos, ¿verdad? Pero aquí Él nos está enseñando que aún una de las funciones del verdadero profeta es que va y aconseja a aquellos que son religiosos. Pero mire, Lucas 7:37. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y luego dice, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Me llama mucho la atención esto,
por lo que estaba estudiando. Mire, en el 39 dice, pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera profeta. No lo reconocía, hermano. Nosotros debemos de comprender que muchas personas no nos van a reconocer. Y el verdadero profeta lo sabe. Uno sabe, hermano, cuando a alguien le cae mal, va. Uno sabe que hay gente que le tira a matar a uno, va, y ese es profeta. Si ni señales hacen. Por eso le decía yo que la función profética no es únicamente decir así dice el Señor, porque en ninguno de los ejemplos que le he dado, el Señor abrió su boca para decir así dice el Señor. Entonces es interesante cómo se mueve el fluir profético. Pero dice, al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Qué tremendo esto, hermano. Y más adelante le dice, mira, Simón, y le da una parábola, le explica algo. Yo, si hubiera sido el Señor Jesús, yo lo agarro de una gran patada, fíjese, porque la intención va. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando alguien es un verdadero profeta, sabe discernir las palabras que otros dicen con doble sentido, hermano. Sí, porque dice que él pensó, en otras versiones dice, y en otros evangelios dice, y él pensó, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. ¿Sabe qué, hermano? El profeta debe de amar al pecador. Un profeta debe de amar a alguien que falla y que está humillado y que quiere arrepentirse. El profeta debe de ser misericordioso, hermano. Pero hay profetas que son gruesos, ¿va? Así te dice el Señor, tú que estabas en adulterio y en fornicas. Hermano, Dios no avergüenza a la gente. El Señor no avergonzó a nadie, ni tampoco le señaló su pecado. Entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí en la función del Señor Jesucristo? Es que sabe discernir a los religiosos, sabe discernir quienes llevan malas intenciones, sabe discernir quienes juzgan a la gente. Pero mire, tampoco le dijo nada a Simón, ¿va? Porque me imagino yo que yo hubiera sido, le digo, vos no, ¿por qué juzgas a la... A ver qué hubiera hecho yo, sabe que mientras vamos formándonos, hermano. Pero en realidad me deja a mí ver el Señor qué clase de amor, ¿va?, que tiene. Entonces un verdadero profeta debe de aprender a tener compasión, amor por las personas que fallan, hermano. Ya sabía yo que tarde o temprano iba a caer ese. No, nunca hay que hablar de alguien que cayó, hermano. Y si tú eres profeta y Dios te da esa oportunidad de discernir, es para que vayas y levantes al que está caído con una palabra. ¿Acaso no dice la palabra que el don carisma debe ejercer en esos 3 puntos? Pues exhortación, consuelo, y el otro se me olvidó, pero usted lo sabe. Porque en realidad debemos de comprender que el verdadero oficio profético no es andar humillando a la gente. Pero me llama la atención porque en él operaban los 5 ministerios, pero imagínense, dijo, Simón ni habló, hermano, solo en su mente pensó, si este fuera profeta, sabría qué mujer es la que le limpia los pies, es una pecadora. Y luego Lucas 7:40 dice, y respondiendo Jesús, le respondió Jesús y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Por eso le decía yo que la gente religiosa no reconoce un verdadero ministerio profético. Y mire, él miraba al Señor Jesús no como profeta, sino como maestro. Por eso le decía yo que van de la mano las unciones. Y luego, entonces más adelante le da la historia y le dice que en realidad esta mujer entró y desde que entró no ha dejado de limpiar mis pies con sus lágrimas.
O sea, en pocas palabras le dice, esta mujer ni me invitó a mí aquí, y vos que me invitaste a mí, perdón, va por el vos, ni siquiera has traído agua para limpiarme los pies, pero esta mujer con sus lágrimas lo ha limpiado. Esta mujer ha derramado perfume y con sus... Entonces, hermano, mire las facetas que veo yo. Entonces, un verdadero profeta debe de amar a los pecadores. Un verdadero profeta cuida a los que adoran a Dios, porque la mujer lo que estaba haciendo era una expresión de arrepentimiento, adorando a los pies de Cristo. Un verdadero profeta discierne, mire, a los religiosos. Qué tremendo esto, hermano, porque en realidad la religiosidad es tan grande y uno debe de aprender y pedirle al Señor tener eso, ¿va? Pero a veces cuesta, hermano, porque Dios le da el discernimiento a uno y uno sabe cuando una persona está hablando con doble sentido. Y a veces dan ganas, ¿va, hermano? De quitarse, de ponerse al egipcio, ¿va, hermano? Otra vez y hacer bronca, decían allá, ¿va? No. Sabe tener compasión. El profeta verdadero debe de saber corregir a los religiosos, porque no lo corrigió mal, sino le dio una enseñanza. Le enseñó una parábola, así con clase. Por eso le decía yo que un verdadero profeta no anda humillando a la gente en la calle. Sí, que vos sos un religioso, que aquí, que para allá, no. Miren, con clase, nos muestra en realidad cómo opera el verdadero oficio profético. Un verdadero profeta es generoso con los pecadores, porque sabe que han fallado, sabe que se está humillando. Hermano, si alguien viene y está humillado, ¿por qué lo vamos a ir a agarrar el pelo? Hasta el pobre llorando, arrepentido bajo la unción, y llega el otro, así te quería ver. Así me dijeron a mí una vez, yo creo que no era profeta, es el que me dijo, pero así me dijo. Y yo no recibí esa palabra. Yo estaba pasando una situación muy difícil y yo estaba postrado ahí, moco tendido, dicen, va. Y llega el hombre y me dice, así te dice el Señor, así te quería ver humillado como gusano arrastrado en la tierra. Reprendo, dije yo en mi mente, va. Pero yo era nuevo. No podemos ser de esa magnitud para poder dirigir una palabra a alguien. Por eso es importante que nosotros aprendamos a fluir en el don profético. Es generoso con los pecadores. Bueno. Mire, voy ya en 49 minutos y voy a ir acelerando. Si usted quiere poner alguna aportación o algo, que Dios me lo bendiga, al ratito lo leo. Si no, por correo le mando la respuesta. No estoy bromeando. Mire, un verdadero profeta tiene que morir al ego, hermano. Miremos esta frase. Lucas 13:31. En ese momento llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes Antipas te quiere matar. Wow. Y mire lo que les dice el Señor Jesús. Vayan y díganle a ese zorro. Qué autoridad, hermano. Yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Vayan a decirle a ese zorro, vayan a decirle a esos que hablan de mí y díganle lo que yo hago. Por eso, mire, hermano, a Juan le pregúntenle al Señor si Él es el que había de venir, ya cuando a punto de desaparecer Juan el Bautista. Y el Señor le dice, díganle, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Díganle las señales que yo hago. Y Él les dijo, vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Una de las cosas que va a hacer también el verdadero profeta es que tiene que ejercer, tiene que expulsar demonios y también tiene que manifestarse en él el don de sanidad, hermano. Ay, yo quiero todo esto, la verdad, yo lo quiero. Yo no sé si usted lo quiera. ¿Cuánto lo quieren allá que están en su casa o en el carro donde vayan? ¿A que ustedes también lo quieran? Digan amén, aunque sea. Yo le pido al Señor en el nombre de Jesús que esta unción
que hoy nos está mostrando caiga sobre nosotros para poder discernir, para poder amar a las personas, para tener compasión, para morir al ego y sobre todo que podamos hacer señales, expulsar fuera demonios y sanar enfermos. Ahora mire, y sin embargo debo de seguir mi camino. Hoy y mañana y pasado mañana, dice el Señor. Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque los profetas fueron y están determinados por Efesios 4:11 a que hagan su ministerio al cuerpo de Cristo, no a la gente de allá afuera. Y entonces en el 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Aquí me detengo un poco porque el profeta debe morir a su ego, a sus pasiones, a sus malos deseos, a su vanagloria. Entonces aquí veo yo que el Señor nos muestra que un profeta de casa, de Jerusalén, tiene que morir, hermano. Tiene que morir a su ego. Un verdadero profeta no teme a la muerte, porque lo amenazaron. Huye de acá porque te va a matar a Herodes Antipas, y aquel día le hace zorro. Mire la autoridad, porque él sabía que nadie le podía quitar la vida. Y tampoco tenía miedo, porque él sabía a lo que Dios le había mandado para que ejerciera. Un verdadero profeta no teme a los hombres tampoco. Un verdadero profeta tiene que operar haciendo milagros. Yo le pido al Señor que eso caiga sobre mi vida, hermano, y sobre tu vida. Un verdadero profeta reprende al mal. No se anda con cosas, hermano. Discierne y reprende. Un verdadero profeta muere en Jerusalén y muere a su orgullo. Profeta orgulloso, tarde o temprano va rumbo a la caída, hermano. Porque Dios visita al humilde y al orgulloso lo ve de lejos. Entonces cuando mi apóstol Luis siempre me decía: mira, flaco, cuando el orgullo de un profeta empieza a crecer, entonces el don empieza a decaer, y entonces viene el decline de un profeta. Entonces me dice: ¿sabes qué tienes que hacer? Aprende a ser humilde para que crezca el don y mengue el orgullo. Por eso es bien importante, porque hay profetas orgullosos, hermano. Puchica, a veces no le quieren dar la mano a uno porque de seguro piensan Yo saludé a un profeta una vez y, hermano, ni me dio la mano, creo yo, porque de seguro pensó que lo iba a contaminar. Y bueno, feo, no, un profeta debe de tener carisma. La gente lo quiere, hermano. Pero la gente que es orgullosa, hermano, va en un decline. No se ha dado cuenta que va rumbo a una caída si no se arrepiente. Mire otra función. Le doy otra. Llevo 54 minutos. Me faltan 6 para llegar a la hora. Juan 9:14. Y era día de reposo y el día en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos. Entonces los fariseos, volviendo también a preguntarle: ¿cómo recibiste la vista? Y él dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Interesante, porque el Señor hace barro, le ungüenta barro en sus ojos y le dice que se va a lavar. Entonces, ¿sabe que una de las funciones del verdadero profeta es que abre los ojos de aquellos que los tienen cerrados, hermano? Pero yo le pregunto, de todos los ejemplos que le he dado, ¿en qué momento dijo el Señor, así dice el Señor? ¿En qué momento profetizó? ¿Verdad que ninguno? Pero le llamaban que era profeta. Entonces los fariseos le volvieron también a preguntar cómo había recibido la vista, y le dijeron: me puso barro y sobre los ojos y me lavé y veo. Luego dice: por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Hermano, el Señor Jesucristo conocía la ley.
Y él decía que uno debía de reposar, pero no estaba hablando de un reposo de que pasaras durmiendo todo el día, no. Sino que él estaba hablando que era un tiempo de reposo para ayudar al hermano. Ellos pensaban que el estar de descanso y caminar y tranquilo, ese era el reposo, no. Dios quería que el reposo fuera para que hubiera comunión. Entonces decían, pero algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, oiga, hacer tales señales? Y había división entre ellos. Unos decían, mira, pero hizo milagros. Y el otro decía, no, ese es demonio el que tiene. Pero hizo el milagro, sí, pero no guarda el reposo. Hermano, un verdadero profeta, hermano, la gente se pelea por discernir en realidad si él es un verdadero o no. Pero alguien que está caminando en el orden divino hace estas cosas, hermano. Y mire lo que pasa. Juan 9:17. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él le dijo, es un profeta. Pero ¿qué profetizó? No profetizó nada, sino que la unción de un profeta le abre los ojos a los ciegos, hermano. Yo en el nombre de Jesús, por la autoridad que Dios me ha dado, que se abran los ojos del entendimiento de todos aquellos ciegos espiritualmente y que puedan volver a ver en este año la recuperación. Mire otro ejemplo, va paralelo a ese. El profeta abre los ojos. Lucas 24:15. Mientras conversaba, discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados. Tenían ojos, pero no podían ver lo espiritual, para que no lo reconocieran. Y luego dice, y él dijo, ¿qué discusión o qué palabras son estas que tienen entre ustedes? Mientras van andando, y ellos se detuvieron con un semblante triste. Miren, me llama la atención porque un verdadero profeta lo que hace es calmar la discusión, la confusión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego dice, uno de ellos llamando Cleofas le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Obviamente acaba de morir el Señor Jesucristo. Y en el 24:19 dice, ¿qué cosas? Le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, oiga, poderoso en obras y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Un verdadero profeta no es únicamente el que dice así dice el Señor, sino que se tienen que ver las obras que hace y se tiene que ver en realidad lo que dice en la palabra. Interesante esto, hermano. Por eso le decía yo que no dijo así dice el Señor, pero sus obras hablan por él. Un verdadero profeta abre los ojos literales y espirituales, hermano. Un verdadero profeta calma las discusiones, las confusiones, hermano. Ubica a la gente. Un verdadero profeta tiene que ser poderoso en obras, tiene que obrar, hermano, tiene que hacer obras. Un verdadero profeta tiene que ser poderoso en la palabra. O sea, si sabes palabra, tenés que enseñarla. Tienes que ser un poderoso en la palabra. Y un verdadero profeta reconocido por Dios, pero también por el pueblo. Era un profeta poderoso en obras, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Por eso le decía yo que un verdadero profeta debe conducirse y que Dios lo conduce, pero también el pueblo lo reconoce. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Miremos uno más. El profeta no contiende con la gente, hermano. No es contendioso. Juan 4:15, y aquí como me gusta hermano, y no sé si aquí me voy a detener, pero déjenme ver algo acá. Mire Juan 4:15, la mujer dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Unos versículos atrás el Señor está hablando con una mujer samaritana.
Pero en todo el transcurso y todo el concepto de la escritura, cuando usted lo lee, la mujer tenía ganas de estar contradiciendo al Señor. ¿Por qué serán las mujeres así, va? Todo lo contradicen, va. Pero bueno, no estoy en contra de ellas, pero mire, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y luego dice, y él le dijo, ve y llama a tu marido. Me llama la atención porque una de las cosas que el Señor hace es que le está explicando, ¿sabes qué? No estoy hablando de esta agua. Si tú supieras el don de Dios y quién está delante de ti, tú le pedirías de beber a Él. Entonces lo que hace un verdadero ministro es que facilita a las personas a que busquen la llenura del Espíritu Santo. Pero me llama la atención, no solamente eso, sino me llama la atención que no le gusta contender, y mucho menos con las mujeres. Juan 4:15 dice, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir hasta aquí a sacarla. Y el hombre, el Señor la corrigió ahí. Luego en el 4:16 le dijo el Señor, con pocas palabras, ¿a qué tanto me están contradiciendo? Y le dijo, ¿sabes qué, mujer? Llama a tu marido y ven acá. Interesante, hermano, porque un verdadero profeta no ministra a las mujeres a solas, a menos de que sea viuda. Pero me llama la atención porque le dice, ve y llama a tu marido. Como quien dice, no voy a seguir hablando con vos, anda y me llamas a tu marido. Y le dice, mire, y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Pero mire cómo opera nuevamente el don de discernimiento va en él. Juan 4:18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Chica, miren qué clase de profecía que le da el Señor a esta mujer. En pocas palabras le dijo, vos sos una adúltera, no te podés controlar en el área sexual, porque 5 has tenido y el que ahora tenés tampoco es tu marido. Y me llama la atención porque no la ofendió, hermano. Pero entonces ahora ocurre algo. Aquí un profeta llega solo a desnudar a la gente y hablarle mal. No puede ser así que un profeta llegue y desnude a la gente. Yo creo en el espíritu que opera en la profecía, porque es el espíritu de Cristo que opera en nosotros y fluye. Y yo puedo comprender, porque lo he vivido también, que a veces Dios le habla a uno acerca de una persona, pero uno no puede ser cruel para ir de una vez a desnudarlo. Se llama siempre a la gente a una esquina, a un lado. Mira, el Señor me habló de esto, arreglate, hombre, Dios quiere bendecirte, pero mira, estás haciendo esto y esto y esto. Pero un profeta moderno lo que hace es que desde el púlpito empieza a humillar a las ovejas. Y puede ser que tal vez sí estén mal, pero Dios no nos llamó a humillar en público a la gente. Ese que está ahí es adúltero, No, Él no dijo así. El espíritu de un verdadero profeta no actúa así, sino actúa con misericordia, compasión. Sí le dice que está mal, pero con clase, hermano. ¿Sabe quién veo yo? Que tiene también clase para decir eso. Fue a Natán, hermano. Se le acercó a David y le dio una parábola, hermano. Y al final sí lo remató. Ese tal eres tú. ¡Wow! El otro, yo creo que hasta se orinó, ¿va? Porque creo que se necesita miel y aceite en la boca para poder profetizarle a alguien. Pero vuelvo a la carga. ¿Qué profetizó a él ahí? Nada. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad. Y la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Quería seguir indagando, quería seguir molestando al Señor, cuando ya la había desnudado, hermano. ¿Por qué dice eso, hermano? Mire este versículo. Nuestros padres adoraron en este monte. Primero era el problema del agua, que este pozo lo hizo nuestro padre Jacob. Y ahora alegando por el agua. Ahora alegando por la adoración. Cuando le acababa de decir, hermano, toda su vida. Y dice, me parece que eres profeta. Ni lo reconoció, hermano, que era profeta. Lo que quería era seguir contendiendo. Y el Señor entonces
la corrige, ¿va? Sus padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde debemos de adorar. Bueno, mire, ¿cómo opera un verdadero profeta? El profeta no contiene por la palabra. Un profeta no ministra a mujeres a solas, sino el que llama a su marido. A menos que la mujer no tenga marido, entonces pues hay que llamar a la esposa del profeta. Un verdadero profeta no anda corrigiendo en público a la gente, humillándola, sino sabe cómo poder corregir lo malo. Un verdadero profeta discierne su pasado, porque le digo todo su pasado. Un verdadero profeta no avergüenza a la gente por las cosas que hace, hermano, sino que sabe instruir y corregir para que sea bendecido. El oficio profético es algo tan lindo que Dios lo ha dejado para que la iglesia sea adornada y no humillada. Miremos otro, un profeta hace milagros. Ya llevo 7 minutos y usted no me dice nada. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: oiga, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Un profeta multiplica los panes. Hace milagros, sí. Pero una de las cosas que va a hacer es que va a multiplicar la palabra para que sea alimentado todo el pueblo. Por eso le decía que era bien importante esto. Y la gente entonces, al ver las señales que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. ¡Wow! ¿Pero qué profetizó? No profetizó nada, pero sí hizo una señal milagrosa y multiplicó los panes. Entonces nos está hablando de que un profeta tiene que multiplicar el alimento para darle de comer a los discípulos. Porque no deja con hambre a nadie. Y mire, me llama la atención porque dice, y recogieron, después de darle de comer a todos, llenaron 12 cestas de los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que le habían comido. Un verdadero profeta le enseña al pueblo a no despreciar la palabra. Hermano, ¿cuánta palabra desperdiciamos a diario? ¿Cuánto mensaje Dios no nos envía por sus siervos y a veces lo despreciamos? Bien interesante esto, porque por cada palabra que vosotros escuchéis, dice, seréis juzgados en el día del juicio. Todo lo que hayamos oído. Por eso es bien importante que Dios pone un mensaje en un ministro. No es porque, gloria a Dios, vaya luz, no, es un mensaje para la iglesia. Por eso les decía yo, si a veces me preguntan personas, hermano, ¿y por qué esto? Y yo digo, pero no lo acabo de enseñar, pues. No pusieron atención. Es bien importante, porque el profeta lo que va a hacer es que se multiplique la palabra. Mire, y termino, el profeta Jesús. Termino con un versículo como el que empecé. Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto, el espíritu que había de los que habían creído y en él habían recibido, porque el espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Y mire, ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, de la aldea de donde era David? Como empecé, hermano, el profeta David, en el libro de Hechos 2, no sé si fue en el 22, creo que se lo di, describe que de él había profetizado que de su descendencia iba a venir el Cristo. Ahora, yo la verdad solo expongo esta palabra, pero en realidad nosotros queremos fluir en el don profético y en el ministerio profético. Debemos de ver al Maestro, al Señor Jesucristo, cómo lo hizo.
Lo que me llama la atención, que nunca dijo así dice el Señor. Por eso es bien importante obrar, hacer lo que Él hizo, para que en realidad en nosotros estén las señales de un verdadero profeta. Bueno, me despido. Voy a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver. A todos gracias. Ana Vanessa Ibáñez, María Santos, Yandere, Ricardo Cia, Lucy Reyes, Sarita Aguilar, amén, así se es, Cifrido, Gladys Sierra, Amada, Jenny, Yuri, Guillermo Rivas, aleluya, Kevin Ramírez, Jorge, bueno, Nancy Cameros hasta Guatemala, que Dios los bendiga. Ana Sheila, bendiciones hermano, gracias hermana. Gladys Sierra, qué hermoso tema. Isaac Morales, el pastor Isaac Morales, ¿estás ahí, Isaac? Que Dios te bendiga, gracias por invitarme ayer a la radio. Ana Sheila, hermano Monzón, Jorge Álvarez, Francisco Labraña, ¿estás ahí? Que Dios te bendiga, Labraña, ya te di color, pero qué bueno que estés ahí vos, que Dios te bendiga, gracias. Entonces, no hay preguntas. Hermana Sheila dice, el gran ejemplo de Natán cuando confrontó a David en su pecado, cometió a Berseba y lo hizo saber de una forma tan delicada, lleno de misericordia. Sí, amén, estoy de acuerdo. No lastimar a nadie, ni levantar, restaurar, consolar, ministrar, exacto. Amén, amén, recibimos. Dios bendiga abundantemente, Pastor Eric. Bueno, entonces, oramos. Yo le pido al Señor que todo aquel que está allá detrás de esas cámaras levante su mano y hagámosle una oración al Señor para que esas funciones de Jesús el profeta operen en nosotros, hermano. Por eso les decía yo que el ministerio profético no es únicamente decir así dice el Señor, sino va más allá. Y por eso es importante que nosotros comprendamos las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Yo voy a orarle al Señor. Y si usted cree que en mí está la unción y el Señor me ha enviado, sé que, como dice Segunda de Crónicas 20:20, creer en los profetas que son enviados, y entonces seré prosperados. Así que, Padre, Señor, en esta tarde, agradecidos por esta palabra, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra lleve espíritu, lleve vida, y a todos aquellos, Señor, que juntamente conmigo anhelamos el oficio profético, el ministerio profético, y que podamos desarrollar ahí. Yo, Señor, te ruego que esta unción que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo caiga también sobre nosotros. Señor Espíritu Santo, que podamos fluir en la manera correcta en el don de profecía y en el ministerio profético. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús en esta tarde que caiga sobre nosotros ese manto, así como cayó el manto de Elías sobre Eliseo. Señor, nosotros te rogamos que caiga el manto de Cristo sobre nosotros para hacer la mayoría de milagros a la cual nos ha llamado el Señor Jesucristo. Nosotros, Señor, recibimos el manto que viene por medio de tu Espíritu. Señor, revístenos de tal manera que podamos ser hombres poderosos en palabra, en obras, en milagros, en compasión, en amor hacia las personas, que podamos fluir de una manera profética en este final de los tiempos y que podamos también discernir y operar para poder comprender en realidad quiénes son falsos y verdaderos. Yo te ruego por todos aquellos que me escuchan mi voz y aquellos que han de oír esta palabra, también te ruego en el nombre de Jesús que sobre ellos caiga esta unción a la manera que cayó sobre Cristo. Señor, en el nombre de Jesús tomamos el manto del Señor Jesucristo para que opere de la misma manera la unción profética en nosotros. Así, Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga a todos y nos vemos el otro martes a las 5:30. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.